buenas tardes, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ahora en breve se conectará nuestro amigo Fernando y los demás compañeros. Bueno, que este programa, como ustedes ya saben, llega gracias al auspicio y al apoyo de la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, ACOSEX, también de Infebex. Estamos, gracias al apoyo que nos vienen brindando, pues estamos emitiendo este programa. Bueno, hoy día viernes. Estamos ahora en breve con una entrevista interesante con el ingeniero Ángel Neira desde Perú, que nos va a hablar un poco sobre lo que es la industria metal mecánica, perspectiva de desarrollo a través de los parques industriales, los polígonos industriales y zonas estratégicas, que además tiene mucha experiencia no solamente en temas de Perú, sino también de haber viajado y conocido varios países de América Latina y de Europa. Fernando, que ya se acaba de incorporar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas Hola, tardes. hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Miguel Ángel, Así buenas es. tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, Fernando también que nos acompaña, pues él tiene una amplia experiencia en lo que es asesoría de empresas, tanto para América Latina como en la Unión Europea, ¿no? Entonces, y César, pues un catedrático muy conocido en la Universidad Sede Sapientes, ¿no? ¿Sede Sapientes se pronuncia? No, no se pronuncia exactamente así, ¿no? Me va a corregir seguramente César. Eres Sapientiae. Sí, Sapiente. Es una universidad privada, pues construida con fondos tanto de Italia como de España, ¿no? Y hace muchos años y un referente allí en Lima en todo lo que es la formación y el apoyo a emprendedores, a empresarios de la zona. Bueno, antes de empezar con la entrevista que teníamos programado con Ángel, quería algunas cosas que nos han preguntado César, y ya que te tenemos aquí siempre como un colaborador habitual, pues aprovecharemos, ¿no? Entonces, las diferencias, nos preguntaban algunas personas, la diferencia entre el e-commerce, que es quizás más conocido y muchos años trabajando sobre el e-commerce, y lo que es el comercio a través de las redes sociales. Exactamente cuál es la diferencia para los poco entendidos que a veces confundimos unas cosas y otros, y los marketplaces, que cada vez nos vamos integrando más en este lenguaje más americano. Acá lo que tenemos que entender es que a nivel de las redes sociales como herramientas, Ujú. ¿ok? El e-commerce es algo que nosotros venimos manejando pues desde que creo que se dio la primera conexión en Internet, ¿no? Y que se vio la posibilidad de poder desarrollar eh, ventas a través de Internet. Las redes sociales lo que vienen a hacer es generar una herramienta a través del cual podemos facilitar esa acción de poder llegar al cliente. ¿Ok? Ujú. A partir de allí, ya comenzamos a desarrollar los temas de marketplace como concepto, ¿no? Que no es otra cosa que lo mismo que nosotros tenemos en una tienda real, un momentito, por favor. Sí, sí, A ver, perdón, disculpen. sí, sí. Eh, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jesús, ¿qué tal? Aquí reincorporándome nuevamente, semana tras semana. Y la Ah, verdad que sí. encantado de estar aquí. A ver Ah, si podemos dar alguna idea más amplia sobre la metalmecánica en Perú, la industria esta que es tan necesaria y ujú. que a veces tan denostada, ¿no? No sé si Sí, Ángel ya está ya conectado. está creo ahí justamente coordinando con César para la Ya. conexión, me parece, ¿no? Entonces, bueno, hablemos un poquito sobre lo que es la incorporación de las empresas aquí en el mercado europeo, Fernando, de las empresas latinoamericanas, ¿no? Que tienen a veces esa intención de venir al mercado europeo y no solamente español, sino pues, español quizás porque es mucho más fácil para una empresa latinoamericana ingresar al mercado español, pero no solo es español, sino también estamos hablando de los 27 países que hay la posibilidad de ingresar cuando ingresas a alguno de ellos, ¿no? Sí, vamos a ver, como ya sabemos, España, pues España es Europa
y es la puerta de entrada a Europa para los países latinoamericanos, ¿no? Y más aún para los que tenemos una historia común con España desde hace pues, un poco más de 500 años. Ahora mismo las empresas latinoamericanas, te hablo en general, porque hace unos 10 años, por ejemplo, pues posiblemente Chile y México pues podían estar al margen esperando algunos acuerdos comerciales, pero ahora en general, visto lo que está ocurriendo con la pandemia, están muy preocupados los países por el desarrollo que van a tener sus empresas, sobre todo a medio y largo plazo. En muchos países estaban preparados ya para poder dar el salto, pero a algunos nos ha pillado con el pie cambiado. Estamos hablando, por ejemplo, de algo que ya se ha dicho en anteriores oportunidades, que es muy importante, como las certificaciones, ¿no? Muchas empresas en Latinoamérica carecen de certificaciones, entre otras cosas porque es un desarrollo a veces que es un poquito engorroso, es un poquito largo, es un proceso de adaptación, es un proceso de inversión sobre todo, y pues hay muy pocas empresas certificadoras en países como Perú, países como Colombia, países como en Chile sí, en Chile hay, pero países como el mismo Argentina, las empresas certificadoras, sobre todo para normas europeas, eh, se, ha, se ha comenzado hace un poco menos de 2 años con certificaciones en algunos sectores esenciales, ¿no? Tecnológicos, sanitarios también, pero todavía no es ese boom que debería tener lo que es la certificación de calidad, sobre todo. Creo que La les cultura permitiría. también, ¿no? Es una cultura este tema también de las Sí, certificaciones sí, y necesidad, ¿no? O sea, porque muchos están acostumbrados a la venta en el mercado local y a sí, veces cuando alguien quiere exportar, y nos hemos visto en esos sí. problemas, ¿no? Cuando alguien quiere exportar a Europa, esencialmente, pues con el tema de los registros, el Ujú. tema de los, no solamente de los registros sanitarios, sino de cumplir una serie de normas de lo que tiene que Sí, ver con etiquetado y una serie de cosas, certificaciones de calidad, ¿no? sí, sobre todo es el cumplimiento más que nada de procedimientos, ¿no? Que ya están establecidos, que están estandarizados. Como tú dices, hay países que hemos estado acostumbrados al mercado local, al mercado regional, como lo más grande que se podía llegar al mercado regional, pero ya a veces dentro del mercado nacional de cada país ya hay algunos atisbos de que se puedan pedir certificaciones, y ya no te digo para la certificación a nivel internacional, ¿no? Sobre todo Europa. El mercado americano es muy competitivo y es poco permisivo. El mercado europeo es muy competitivo y mucho menos permisivo que el americano. En Europa sí hay que cumplir con todas las certificaciones y todos los protocolos sobre todo. Entonces, la idea es esa, ¿no? Es algo que ocurrió aquí hace más o menos, que yo sepa, unos 25 años, que, que tuve la oportunidad de ver las necesidades que había en los polígonos industriales, ahora que vamos a hablar con Ángel de este tema, que ya comenzó a preguntarse, sobre todo los ayuntamientos de la zona sur, a preguntarse qué certificación, qué empresas tenemos certificadas. Se elaboraron algunos manuales de empresas certificadas, y a partir de ahí, pues oye, tenemos ahora mismo, después de 25 años, que la mayor cantidad de medianas empresas, algunas pequeñas también, pues están certificadas. Y no era pues el mundo que se cree que es certificarse, no era que es muy complicado, ¿no? Y eso es lo que hay que ver, cómo es posible sembrar eso en Perú, por ejemplo, para que las empresas sean competitivas en mercados de fuera, porque a veces hay capacidad de innovación, y si hay capacidad para pensar en conceptos nuevos de negocio, pues a veces la inversión no viene porque hay algo que lo frena, ¿no? Que es
esta empresa, por más que invierta, yo vengo de fuera, invierto en una empresa nacional en Perú, pero esa empresa no tiene más recorrido que lo que pueda haber dentro del mismo territorio peruano. Y a mí como inversor internacional, pues a lo mejor no me interesa. Entonces, la idea es esa, que las empresas poco a poco se vayan adaptando, ¿no? Y que puedan dar el salto sobre todo. Claro. Así es. César, tú que estás ahí como catedrático precisamente y tu intervención en Acá también hay mejorar la calidad de las diferentes empresas y pequeñas empresas ahí en tu zona. Nosotros hemos estado trabajando el tema de certificación, inclusive la universidad a través de una de sus unidades de negocio desarrolló Ser Cálida, en el cual se buscaba facilitar la certificación a pequeñas empresas. Pero yo veo que el punto central está en que tiene que haber una necesidad, un mercado que exija, ¿ok? Entonces, las consultorías que hemos hecho, por ejemplo, para las Bambas, allá en Cusco, Andahuaylas, ¿ok? Andahuaylas. Existe esta empresa grande minera que exige a todo este sector empresarial que está allí en el pueblito de Salvahuacho, que si tú quieres trabajar conmigo, tienes que tener por lo menos lo mínimo, una certificación en buenas prácticas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? La mina entra, le da un flujo de efectivo a los pobladores y más flujo de efectivos a los que han estado en la zona que se ha convertido de extracción. Con ese dinero se vuelven empresarios y para poder entrar a venderle a la mina, tienen tanto productos como servicios, tienen que certificarse. Entonces, la necesidad del mercado hace que estas empresas busquen la certificación. El último trabajo que hemos hecho, ¿cuál ha sido? Ok, ya te certificaste, pero yo no voy a poder, ahora que inicio mis operaciones ya de extracción, trabajar con todos ustedes. Entonces, los que no pueden seguir trabajando con la mina porque ya no necesiten ese tipo de productos, es mucho más fácil el proceso de reconversión a otras actividades. ¿Ok? Porque durante todo el tiempo, casi 10 años que ha sido la etapa, más de 15 años, la etapa de implementación, han generado flujo de efectivo. ¿Ok? Flujo de efectivo que les permite tener otra mirada hacia una nueva visión de negocio. Si yo te contara, hay empresarios que de repente han acumulado y en su pueblito arribita que nos tocó estudiar tenía un puquio, o sea, un manantial de agua pura. Entonces, ¿qué desarrolló? Ha desarrollado el tema de envasar agua. ¿Para qué mercado? Para todo el mercado de Andahuaylas. Después varios proyectos de alpaca, así que se han ido desarrollando muy interesantes, apoyado por la mina. Ya está, Ángel. Así es. Bueno, pero previa certificación. Y creo que acá nuestro amigo Ángel, en ese tema de la certificación, está con mucho mayor verso que yo mismo. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Muy buenos días, todos. Disculpen el horario, me confundí. La publicidad era a las 5. Gracias, gracias. Okay. Sí, efectivamente, la publicidad decía a las 5 hora española. 11 de la mañana, hora peruana. Bueno, vamos a presentar a nuestro amigo el ingeniero Ángel Neira. Él es un ingeniero metalúrgico especializado en procesos productivos y gestión de la calidad. Ha realizado estudios en universidades aquí en España, en Zaragoza, exactamente, consultor del BIF y del CAF, socio fundador de ATEM Perú. También ha formado parte del Consejo Directivo de PROM Perú, congresista de la República del Perú en 2 periodos legislativos y obviamente una gran experiencia en todo lo que tiene que ver el tema de los negocios y la industria metal mecánica y sobre todo este tipo de polos de desarrollo como vienen a ser los parques industriales. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Así brevemente, una presentación breve de tu persona, obviamente con muchísimo más conocimiento y cosas que aprovechar en estos minutos que nos quedan. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes en Europa y buenos días en América Latina. Gracias, gracias.
Gracias, César, y gracias también a nuestros invitados. Y para mí, lo que acabas de mencionar, Europa, para mí fue una gran experiencia conocer de cómo están ellos adelante con respecto a nosotros, en el aspecto industrial, política, ¿es cierto? La sociedad. Estuve en Italia, en Turín, ¿no es cierto? Viendo me interesó mucho la estructura de la gobernanza, que las relaciones que hay entre autoridades, empresas, ¿no? Como en todo país siempre hay cabildeo, ¿no? Eso es normal. Pero el tema es que todos esos esfuerzos siempre todos estemos canalizados hacia una sola dirección, ¿no? En España, en Zaragoza, estuve justo cuando se estaba haciendo el parque logístico, interesante ahí, y sobre todo me gustó mucho sus costos. Cuando le pregunté a los fundadores ahí, a los responsables de esa construcción, Zaragoza, me dijo más o menos el metro cuadrado 90 euros. Entonces yo dije 90 euros, y acá nos están vendiendo pues como el alquiler a $1000 en Gamarra. O sea, el alquiler acá está mensual, o sea, es una locura. O sea, y cuando fui a Corea del Sur también vi el desarrollo. Me gustó mucho en Zaragoza la CAF, que fabrican trenes, esa con la llena del Motro, o sea, esa estructura logística de ganar tiempo, justo al tiempo. O sea, es la única forma de competir. O sea, acá no se compite con los grados académicos, se compite con productos, y con productos que realmente lleguen y que tengan la infraestructura productiva de un país que le dé ventajas competitivas, como decía Michael Porter, ¿no? Si me permiten, yo tengo una presentación. ¿Qué tiempo tengo, César? Disculpa para... Hasta las 6 de la tarde, o sea, unos 45 minutos. Ah, ya, es antes, o sea, ¿podemos compartir? No sé si me permite. Sí, 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 sí. Ah, ya, voy a compartir, pero me tienen que dar acceso porque... Ah, para sí, Tiene que darle acceso para compartir. sí. Sí, Sí, para poder... sí, ahora mi compañero te va a dar Claro. Y yo me acceso. baso mucho a las experiencias extranjeras, ¿no? Yo también trabajo en Argentina, conozco, pero son las políticas públicas que realmente orientan los esfuerzos, ¿no? Y Ya, en el ok. camino hay discusiones. Ya, ok, ahí vamos. No me aprieto la compartir, pero me sale, usted no puede iniciar la función de compartir, se pantalla mientras otro participante lo está compartiendo, ¿no? O sea, a ver el administrador si me permite, Sí, porque es mucho más gráfico explicarlo. claro. El A ver, administrador lo puede... sí, a ver, le estoy diciendo a ver, para que te dé la opción de compartir. Y efectivamente, ¿no? O sea, se puede establecer una comparativa de lo que vienen a ser las, digamos, los polígonos industriales, tanto de Europa como de América Latina y del Perú, ¿no? Ese nivel de competitividad, digamos, que de alguna manera da también los precios, ¿no? El precio del alquiler, ¿no? Porque si tenemos precios tan caros de alquiler, obviamente los productos se van a encarecer. Claro, es que el enfoque que tenemos en el Perú es un enfoque de negocio inmobiliario. O sea, es hacer lotes, ponerle pistas y vender terrenos, y ahí compre el que quiere o el que puede. En cambio, en otros países es política de Estado, o sea, ordenamiento territorial, porque los parques sirven para reducir costos de operaciones, para hacer estrategias de producciones masivas, para competir, para buscar ventajas competitivas, administrar la cadena de valor, como lo manifestaba Michael Porter, ¿no? O sea, los servicios complementarios. Pero eso no se entiende. Lamentablemente acá los ministros de la producción, por ejemplo, apoyan los negocios inmobiliarios, o sea, darle que el Estado les prepare el terreno, las facilidades para que su rentabilidad en el negocio inmobiliario tenga. Por eso que ha fracasado. Y también, pues, no entienden la importancia de la industria. Eso es lo que quiero demostrar, lo que significa la industria. Es cierto que muchos dicen que la industria no es el motor. Es cierto, no es el motor, pero es el complemento que acompaña a otros motores.
¿No es cierto? Yo tengo un lapicero acá y parece una cosa tan simple y tan barata, pero acá hay como 8 piezas y cada pieza tiene toda una cadena de producción. Un celular que puede costar el costo de producción $10, pero se vende $1000. Pero tiene como 80 componentes y cada componente tiene una cadena. Entonces la industria está para complementar, para acompañar, y los servicios. No es un... Entonces, si no tenemos esa estructura, o sea, estamos un poquito... A ver, permítame. Creo que Sí, ya acá está ya. ya me dio sí, acá lo tengo. Ok, Ajá. para explicar esto, compartir, yo quisiera ver si lo ven, por favor. Sí, 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 perfectamente. Ya, entonces voy a empezar para ganar tiempo y me gustan más los comentarios de los invitados, porque uno aprende con las críticas más y con lo que ve, porque yo tengo siempre un dicho bien, que lo tengo bajo la piel, ¿no? Dice que si lo escucho, me olvido, si lo veo, lo entiendo, y si lo hago, aprendo, ¿no? O sea, eso es importante. Ok, ahí está. En honor a Integrando Mundos, interesante, ¿no? Esa es la industria metalmecánica, las perspectivas. Hay que ver estamos a analizar tres escenarios, ¿ya? Por favor. Este, tres, tres escenarios que tenemos, que son antes de la pandemia, porque lo que yo estoy hablando fue antes de la pandemia, la esperanza, la ilusión, la estrategia, cómo hacemos, cómo nos organizamos, sacamos la ley, tenemos todo, pero ahora estamos en pandemia. Entonces la perspectiva es eso, o sea, primeramente, para que conozcan nuestros invitados, nosotros tenemos una ley que está, lamentablemente sigue vigente, la Ley General de Industria, promulgada en el año 1982, ¿eh? Con la constitución anterior, pero sigue obsoleta, que no generó valor absoluto en la evolución para su internacionalización. Justo lo que yo estudié en Europa, en Italia y terminé en Zaragoza fue la internacionalización de la pequeña empresa. Entonces ahí había componentes que eran importantes desarrollarlo, ¿no? Y uno de mis trabajos y compromiso que en ese programa fue que yo quería desarrollar el tema de los clústeres de los parques industriales, por eso que entré al Congreso y saqué la ley general, la ley de los parques industriales, que en realidad es 1000 veces mejor que esta ley obsoleta, que es una ley que estaba más orientada al mercantilismo, ¿no? Al proteccionismo, que el papá Estado le dé todo y si no vendes yo te compro, eso, que hasta ahora tenemos esos rezagos con dirigentes de ciertos gremios, ¿no? Entonces, esta evolución, una evolución, pues, que yo caracterizo a Chanchito como la informalidad, la precariedad, o sea, ¿no? Simplemente comer, comer y engordar y ser útil para el resto, ¿no? Este es el gran problema, que Lima con 55% en su territorio, todas las industrias están en Lima, el 55% en el casco urbano, ¿no? Y el resto está disperso a nivel nacional. El que más, y la mitad es lo que vemos en las tortitas. Y los otros 10%, como 12, son tan pequeñitos, ¿no? Que ahora vamos a ver esa característica, ¿no? O sea que la ley PITE sí orientábamos queríamos que ordenamiento territorial, era su propósito la ley PITE, el ordenamiento territorial, ¿no? Como base. La Ley General de Industria, ¿por qué es obsoleta? Porque no generó valor en la evolución de su competitividad como sector, ¿no es cierto? Ojo, que los tratados libres de comercio, a pesar que tenemos esta historia, los tratados tenemos como 30 tratados libres, no, 20 tratados libres de comercio, ¿no? Pero es un tratado es una autopista de ida y vuelta, o sea, también hay que importar, pero también hay que exportar, pero lamentablemente solamente se importa, no se importa, todo se importa, pero no hemos desarrollado nada, ¿no? Los tratados libres de comercio se gana acceso a los mercados, más no clientes, ¿no es cierto? Con la ley los gobiernos no importan, los ministerios no exportan, los que exportan son las empresas. Entonces, mientras tengamos ese concepto individualista, como se caracteriza al peruano, individualista, ¿no? Qué bueno sería que sea pues un concepto de competencia individual, cada cual piensa y cree lo que sabe y no ve más allá
de su amor propio, ¿no? Es como la maratón, pues acá es el premio en primer lugar, segundo lugar, tercero la medalla de oro, de plata y bronce, ¿no? Y cada uno tiene su estrategia individual, o sea, sabe cómo se alimenta, sabe cómo mejora sus marcas, ¿no? Lo importante es ganar la meta, eso está bien. Pero hoy día la competencia no es así, pues, es como el fútbol americano, es una guerra de estrategias, de tácticas, jugadas, ¿no? Porque ambos equipos tienen el mismo performance, o sea, son atletas, ¿no? Están preparados mentalmente y físicamente. Entonces, ¿quién gana, quién pierde? El que comete un error. Entonces, acá es un ejemplo de una asociatividad, de un colectivo que hay que competir. Y los parques industriales tienen ese enfoque, trabajo colectivo, desde la estructura de una cadena de valor. ¿Cuáles son los servicios que me generan valor para generar ventajas competitivas? De eso se trata el parque industrial. El parque industrial no es para vender lotes. Es para traer empresas que logren ventajas competitivas, ¿no es cierto? Ok. Entonces pasamos. Y también después de ello, pues, se habló mucho de la diversificación para formalizar. Yo entiendo que una empresa como que tiene organizado su territorio, como España, Italia, pueden hablar de diversificación productiva, pero el Perú tiene un desorden, ¿no? Un desorden en costos, en todo. ¿Cómo puedes diversificar cuando tienes un gran problema de productividad? Cuando los factores de la producción son carísimos. El capital es carísimo para la pequeña empresa. Y la estructura del universo industrial el 99% es microempresas. Formales estoy hablando, no estoy hablando de los informales, porque es otro tema. Entonces, ¿cómo vamos? El ingeniero, el señor economista Gessi, pues, teóricamente el concepto de hay que diversificar, pero es un concepto que todas las empresas lo tenemos debajo de la piel. O sea, a mí no me van a decir diversificar, el mercado me va a decir qué cosa voy a diversificar o qué cosa voy a innovar. Si el mercado me pide mangos cuadrados, yo tendré que ver cómo produzco mangos cuadrados, porque es rentable, es ventajoso, hay demanda. Pero con un programa, con una mesa de trabajo, no se va a diversificar. Pues. Entre gurús académicos, está muy bien el conocimiento, la teoría como línea base para emprender, pero no es la estrategia. Ok, ahora, si vemos acá, por ejemplo, hablamos de la productividad, por ejemplo, acá mire, Perú préstamo promedio en tamaño, los que acá vemos pues clarísimo, voy a retirar esto, acá vemos clarísimo la gran empresa que tiene los créditos corporativos, ¿no? O sea, que son tasas de interés bajísimas. En cambio, la microempresa, la mayoría, aparte que no tiene mucho crédito, si lo tiene mucha informalidad, tiene pues una tasa pues increíble, paga hasta 120%, el promedio 40%. Según la Superintendencia de Banca y Seguros, esta es una información de el hecho de que sean microempresas son de alto riesgo. Y por tanto, ¿y por qué alto riesgo? Porque la gran mayoría, el 75%, hasta el 80%, son negocios como personas naturales, no son personas jurídicas. O sea, no ha habido esa capacitación, esa orientación para que las empresas sepan formalizarse como jurídicamente y no como persona natural, porque acá si tú tienes una deuda, te van a embargar tu casa, todo tu patrimonio te lo van a embargar, ¿no es cierto? Entonces, por ahí falta mucho. Los parques industriales buscaban esa idea de formalización, ¿no? También, perdón, antes Ángel, de la pandemia, antes de pasar a una curiosidad. Las microempresas, entiendo que en Perú entonces se denomina a la persona natural que inicia cualquier tipo de negocio, compraventa, se le denomina ya microempresario, aunque no tenga ninguna capacidad jurídica establecida. claro, acá yo todas las estadísticas que voy a presentar las he sacado de la SUNAT. Yo he tenido la ventaja como congresista, le pedí a la SUNAT que me dé toda la base de datos de sus compras, ventas, planillas del año 2011. O sea, Sí, ahí he empezado porque a veces... Sí, por eso te Sí, preguntaba si el microempresario significa que es la persona natural que está ejerciendo una sí, actividad de comercio, cualquiera que sea,
Así es. Y que ya Sí, se le así denomina estaba. microempresario. Hombre, yo creo que eso da Así, luz así es. verde para que tenga los Así es. intereses más altos por el Así es. riesgo Y que en tiene. realidad ese es un negocio para el sistema financiero. Que viva la Claro. informalidad, que viva eso, Sí, sí. porque ellos demandan crédito y por eso que... Y son buenos pagadores, ¿eh? Pagando Claro. alto crédito, ¿no? Sí, sí, pero el Ok. riesgo no se lo quita a nadie. Obviamente la superintendencia lo tiene así bien, en un marco, dice, por alto riesgo, por el Sí, sí. factor de persona natural y porque son microempresarios, son de alto riesgo. Entonces, Claro, ese es un los fundamento administrados, financiero que no se le puede quitar. así es. No, no se puede, pues. Pero depende de nosotros, como, por eso la asociatividad permite, porque si no tienes ventajas competitivas, no reduces tus costos de producción, mejoras tu productividad, no tienes rentabilidad, o sea, no tienes opción para crecer. Va a estar en una economía de supervivencia y no de desarrollo, ¿no? De acumulación, como dicen los teóricos, ¿no? Ok, esto de acá, y se vino, la industria comenzó a caer. En el mundo, el promedio de la participación del sector industrial está entre 25 y 20%, que ahora lo vamos a demostrar históricamente de los últimos 200 años, ¿no es cierto? En la media, el promedio. Entonces, acá nosotros estábamos en 15, 16% hace 15 años, ahora estamos en 11, 12%, o sea, la industria está desapareciendo, o sea, y desaparece por muchos factores, ¿no? Uno, porque no se ha modernizado en aspectos tecnológicos, ¿no? De gobernanza interna, todos esos aspectos por el individualismo, y el otro, la apertura comercial, que es la importación, que es mucho más barato. Entonces se ha descuidado, mejor dicho, acá la industria no interesa, la industria es el que quiere hacer industria para supervivencia, ¿no? Ok, pasamos esto, pero seguimos firmando tratados de libre comercio, seguimos teniendo consejeros comerciales en todo el mundo, con buenos sueldos, todo, y la pregunta es, ¿qué promueve? ¿Qué promueve? ¿Solo turismo? Y supuestamente los objetivos de los tratados eran Creo traer que, inversiones, Jesús, turismo. creo que conocemos a más de uno, ¿no? Sí, así ¿Aló? es. Sí, sí, No, es que, Digo, por ok, los consejeros comerciales que hay en las embajadas. sí. claro, o sea, es que lo que dice, ¿qué cosa? Sí, ya, también, inversiones en la condición que tenemos, porque yo una vez vinieron una delegación, lo recibí de 400 chinos, y me dijeron, nosotros queremos instalarnos acá en nuestra fábrica, pero hemos visto que no hay territorio, no hay parque. Y un coreano le dijo al alcalde de Hilo, señor, así usted me regale terreno, yo no voy a traer mis inversiones, acá no voy a poner ni una fábrica, porque yo no estoy para buscar permiso de licencia, saneamiento físico legal, no hay parques industriales. Yo busco parques, por eso que Colombia busca, Ecuador está mejor, México, permite, China creó ciudades para hacer inversiones, porque es otra política, ¿no? Ok, pasemos para lo más relevante. Entonces, después, siguiendo la evolución de de las tentativas de mejorar la productividad, entre comillas, entonces vimos el plan antes de la pandemia, ¿no? O sea, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Antes se llamaba el Plan Nacional de Competitividad. Mira, del 2019 al 2020. Esto ya no sirve, pues. Absolutamente no sirve, porque ya con la pandemia no van a tener que reactivar, sino tenemos que reconstruir la economía, la política, todo eso, ¿no? Entonces, ahí vemos el otro escenario, más la pandemia nos da una situación de incertidumbre para la post-pandemia. No, estamos todavía inmersos en este problema, asustados todavía. Nadie nos sabe, y todavía la campaña electoral, peor todavía el tema, porque los candidatos nos van a ofrecer de todo, ¿no es cierto? La pobreza, que la producción, trabajo, todo, pero nadie te dice cómo, ni cuándo, ni con quién, ¿no? Ok, entonces sale este plan nacional y todavía, imagínense, y todavía con gran mentira, porque dice, por primera vez en el Perú, mentira, esto es, César conoce, el ministro Castilla lo lanzó este tema con pompos, se gastó como 355 millones con préstamos del BID para hacer asesorías, consultorías, para mejorar la productividad y competitividad del aparato estatal, pero ¿qué hay? Mira, lo que más tenemos es más desorden institucional y fortalecimiento de la corrupción, ¿no? Entonces, después de 6 meses, creen que haciendo mesas de trabajo
Y cuando uno ve los planes operativos, o sea, sus planes estratégicos, como vamos a ver acá, eh, lamentablemente no va a venir otro gobierno y va a hacer su otro plan, ¿no? Lo va a cambiar. Y ese plan tiene tanta información valiosa, recolectada, mundial, internacional, que nadie le hace caso, porque no es vinculante. No es vinculante. Así como el Acuerdo Nacional. Porque esto también se trató en el Acuerdo Nacional en el año 2004. O sea, no hay gobernanza, o sea, no hay liderazgo de un estadista que transcienda las acciones, gobiernos hasta gobierno. En el Ministerio de la Producción entra un ministro y tiene su propio programa anual. Está preocupado por el presupuesto, cuánto le queda, y inmediatamente preparan un plan presupuestal anual, a su manera. Y lo que el ministro anterior tenía un plan, eso ya no sirve. ¿No es cierto? Entonces, así es increíble, o sea, en la pandemia os ha demostrado esa gran debilidad en gobernanza pública, ¿no? Entonces, acá mire, el plan, acá tiene los planes operativos, los objetivos prioritarios, ¿ya? Que es el Comité Técnico Público-Privado. O sea, unos personajes de estos gremios son los que se van a sentar y obviamente que van a sacar agua para su molino, porque las instituciones todos son cabilderos. Eso no hay que negarlo. Yo fui a Europa, yo soy globista, me mandó la CONFIE, fui a Italia, me preparé para ser cabildero, y eso es normal, eso no es problema. Pero cuando ya tú eres funcionario público, eres una autoridad, ya tienes que ver como país y tienes que involucrar a todos. No solamente tienes que ver pues, al que más tiene más influencia, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tiene el país para los amigos que no nos están escuchando por allá, ¿no? Entonces vemos ahí pues que estos son los capital humano, innovación, puros titulares nomás, pero nadie dice, oye, pero dime, ¿qué es lo que vamos a producir? ¿Cómo vamos a mejorar la agricultura, la pequeña minería o la pesca, darle valor agregado? ¿Cuánto empleo vamos a hacer? Eso no hay acá. Acá simplemente es para reactivar o mejorar lo que ya existe. O sea, no hay innovación, nadie tiene esa visión, nadie tiene ese pensamiento disruptivo, ¿no? O sea, es solamente para el 1% de todo el universo de la industria. Y para el 99% no existe, eso es NN, ¿no? No existe. Y Pero, eso, a la larga, trae un problema social. perdón, Ángel, una pregunta. ¿Cuál es el motivo de que todavía se esté bajo el paraguas de una ley nacional de industria del año 82? Porque me imagino que la ley es la que da cierto contenido, cierto marco a todo lo que está ocurriendo en la industria, que es lo que estamos viendo, ¿no? Pero yo digo, el motivo por el que esa ley no se ha cambiado, no se ha derogado, no se ha modificado, el motivo real, ¿no? Si tienes tú alguna idea de eso. El motivo real es porque cuando entra un gobierno, viene con su plan de industrialización, viene con su plan de diversificación, con su plan de productividad, competitividad, y en ese momento, en ese presente, solamente tratan de resolver el problema. Y la otra no la usan. Si encuentran un artículo en esa ley para justificar un presupuesto, lo van a citar, nada más, para eso sirve. El problema es que en el Perú tenemos tantas leyes para enredarnos, pero al final el objetivo es que salga escrito 3 o 4 artículos como sustento legal para echarle mano pues al presupuesto del Estado. Eso es, o sea, no... O sea que estamos... Y el otro problema es, yo digo, a la Sociedad Nacional de Industria, que supuestamente tiene más de 100 años, debería estar, él debería estar luchando este tema, pero no. Están tratando de estar en esas mesas para ver cómo logramos algún beneficio. Pero vamos a ver, una ley nacional, pues eso sale del Congreso, ¿no? Y lo que veo aquí, que hay una ley nacional de industria del año 82, que viene de un gobierno, que era el gobierno de Belaúnde, en su segundo periodo, que pues yo recuerdo esa época, porque me tocó vivir ahí en esa época, era el tiempo en que comprar una aguja importada era más barata que comprar una aguja producida y fabricada en Perú. Comprarte un coche y traértelo desde Estados Unidos era más barato que comprarte un coche en el mismo Perú. Entonces, con esa ley, poco o nada se puede hacer si solamente los gobiernos que han ido sucediéndose en 38 años han estado utilizando
pues esta ley comodín para todo. Es complicado. Así es, así es. Y era verdad, porque yo en esa época yo trabajaba en la línea automotriz, y yo trabajaba para Toyota, Nissan, trabajé en la Ford de Argentina, Estamos después con... últimamente Entonces, conozco lo que es el tema. No podemos fabricar autos, esa es la verdad. Pero ahora que viene con carros eléctricos, sí podemos hacerlo, gran parte de la infraestructura. Tenemos el litio, o sea, para desarrollar baterías, todo, ¿no? Pero con alianzas con empresas que conozca, pero lamentablemente no es el tema hoy día para explicar, porque nosotros sí estamos promoviendo ese tema, ¿no? sí, Entonces, hombre, ahora vemos, por ejemplo, las causas, como tú me estás diciendo, una es el individualismo de los dirigentes, de los gremios. O claro, sea, no hay una visión de país, digamos, para el sector. O sea, si esto me conviene, vamos a pura importación, cerremos. ¿Qué parques industriales no interesa? No, ¿qué Gamarra? ¿Por qué le vamos a comprar a Gamarra la mascarilla? ¿No? Mejor es importado y ahí todo se reparte en la nuez, ¿no? O sea, eso es claro, es el que, tema, o sea, no les interesa el es desarrollo. que Y yo voy a estamos... demostrar lo importante que es la industria para la vida de un país, para desarrollarse, sobre todo para la juventud. Porque por eso es que tenemos tantos ambulantes, porque no hay otra opción a dónde ir. Sí, 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 Yo completamente de quería acuerdo. ponerlo como ejemplo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es el gran problema, porque no se entiende, por ejemplo, de lo que es innovación. Nos quejamos, dice que solamente tenemos el 0.7 del Estado invierte en innovación y desarrollo. Pues yo digo, y yo lo voy a demostrar que es bastante dinero porque se distrae en cosas que no generan valor al desarrollo del país. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? No se entiende lo que es la innovación hasta ahora. Acá podemos decir que en el siglo XVIII pues, ese era el cazón de la abuelita. No, ese es el último grito de moda en esa época. ¿Sabe lo que significa en el año siglo? Había la agricultura estaba en el algodón, había guerra, había esclavitud, guerra civil por ese tema había. Sí, sí, el Pero a alguien se le análisis... ocurre mejorar por los costos, bajar material, y miren, o sea, será una innovación pues, básica, pero a alguien se le va a ocurrir pues, hacer un material biodegradable y listo, ¿no? Y se vuelve millonario, o sea, pero para eso se necesita mucho desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, no se entiende sobre lo que es innovación, ¿no? Para mí, innovación es cambiar a una industria, al país, o sea, es algo, es a riesgo, es crear nuevos mercados, o sea, pero como empresarios lo vemos, lo sabemos, pero como políticos no tienen esa visión, y sobre todo el Ministerio de Producción, el Ministerio de Comercio, todos los ministerios que están relacionados, el único que veo es el Ministerio de Agricultura que tiene programitas ayudando, dando asistencia, ¿no? El único, después no veo, después lo otro, Ministerio de Energía y Minas, bueno, las empresas grandes ya saben, ellos solo van adelante, ¿no? Ellos tienen sus innovaciones, sus tecnologías mejorando, ¿no? Hay algo, Entonces, perdona que antes de que pases, hay algo así comentado hace un momento de que somos muy individualistas en Perú y que, por ejemplo, ya no fabricamos coches. Pero es que si la no, tendencia y la idea del país, del gobierno de turno es, no, queremos fabricar coches, pero ¿por qué? Si no damos para tener una industria que fabrique automóviles. Pero sí podemos reinventarnos y podemos hacer industrias auxiliares para cualquier tipo de sector. Y no necesariamente así es. tenemos que hacer el producto terminado. Yo conozco muchas industrias auxiliares desde hace 25 años que empezaron aquí y que han ido creciendo, pero desde la industria auxiliar, no que da, bueno, sabemos de qué estamos hablando, industrias auxiliares para cualquier actividad. ¿Por qué no empezar por ahí? Correcto. A eso yo iba, porque hacer automóvil ahorita es robótica. O sea, es pura robótica. O sea, inclusive cuando yo fui a Corea, había Hyundai. Hyundai también hace robots. Pero ellos fabrican, hacen la ingeniería, y hay otros que lo fabrican, y hay otros que lo ensamblan a las características y a la necesidad de cada cliente. O sea, es toda una industria ahí. A eso Es me que, refiero. Nosotros podemos ser parte de ellos, por ejemplo, en el tema de litio o hacer una parte. Hemos hecho prototipos de carro eléctrico acá en Ancón. Estamos desarrollando ciertas piezas, pero
no hay que hacerlo todo, porque se necesita masivamente, podemos hacer, por ejemplo, adaptaciones, transformación, convertir el carro esto en esto, o sea, pero sería masivo, pero tiene que ser trabajarlo, como dicen, ¿no? Planearlo, Sí, hacerlo, pensarlo, pero medirlo. a lo mejor el error está ahí, no sé, yo creo que en Perú, mira, en el año 95 conocí yo en el polígono Cobo Calleja, no sé si lo conoces, es uno de los polígonos más grandes de Europa. Allí encontré una empresa que se llama Valeo, es una empresa que se dedica a las autopartes, fabrica autopartes. Y en ese momento ellos hacían todo el conjunto de embrague para un modelo de coche que se estaba fabricando en otro país, en Alemania, otros habían en Gran Bretaña. Ellos hacían solamente el conjunto de embrague. Había otra empresa más pequeña que hacía solamente parte del tablero, en Perú no, el salpicadero, la parte delante de lo que va delante del volante, parte que era pues que mezclaba plástico inyectado en sus moldes. Ellos se dedicaban a hacer eso, era una industria auxiliar que solo hacía eso para unos coches que se fabricaban en otros países europeos. O sea, eran industrias Muy, muy, auxiliares que vivían y vivían muy bien de eso, porque tenían acuerdos muy cierto. comerciales y no se planteaban hacer un producto pues más complicado, no, simplemente ellos iban ampliando otro tipo de productos como partes de un producto terminado. Pero, Fernando, no sé, Ángel, si me permites, Sí. entre el año 85 y el año 90 existía en el Perú empresas que brindaban las autopartes. Acuérdate de la política de integración. Yo trabajaba para Sí. una empresa y fabricábamos partes y piezas para Volvo. Hasta el Eso no, 93 todo bien, pero a ¿eh? partir del 93-94 Volvo decidió, a través de que se dio la liberación en el año 90, en que aumentaban la cantidad de piezas que se podían traer de Brasil. Y por una Claro. cuestión de productividad, ¿no? Y una cuestión de eficiencias, muchas empresas, entre ellas nosotros, quedamos fuera del mercado. Porque habían ineficiencias. Tú, por más eficiencia que tú podías conseguir internamente, te chocabas que con la materia prima tenías que comprarla en el mercado y era carísimo. Claro, Hablar justo en los estás, 90 de hacer compras Por eso, compartidas era, es era, que una, era una justo, ilusión. justo, es que justo estás hablando del momento en que la industria, vamos a ver, de ese tiempo, que trabajaba con la famosa filosofía de la calidad total, hace el tránsito a la filosofía de las certificaciones, en que ya las empresas, las grandes empresas que producen el producto terminado, le piden a sus empresas auxiliares que se certifiquen para que todo esté normalizado y estandarizado. Entonces, las que se quedaban en el camino, evidentemente, dejaban de dar servicio. Brasil en ese tiempo estaba muy industrializado en autopartes y nos comió todo el mercado, lamentablemente. Y de ahí se a cayó ver, todo el tema de Y, hay, autopartes. César, Sí, César, permítame con hecho, cuando yo tengo esa pasión, porque no acudo a las teorías, ni acudo a lo que podríamos hacer, a los ejemplos de otros, sino lo que hemos hecho. Lo que ustedes dicen tiene razón, ¿no es cierto? Ya no podíamos, la eficiencia de la tecnología, teníamos ese Moraveco que hacía con los tornos de que el mecánico, ya todo está con CNC. Acuérdate, nosotros César, tú nos has acompañado, eres testigo. Nosotros hicimos un diagnóstico en el año 2000 en el Lima Norte de los metalmecánicos. Hicimos qué hacer, porque éramos parte de empresas que trabajábamos. Yo he trabajado en ingeniería, soy matricero, utilajes, todo ese tema, y todos se pusieron sus pequeñas empresas. Igual que empezaron a hacer autopartes porque ya no habían otros. Y nosotros dijimos, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué quiere el mercado? ¿Qué quiere el Perú? En ese entonces había un déficit de electrificación de 6.000 millones de soles al año. Esa era una oportunidad. ¿Quién los hacía? Bueno, venía ABB, importación Colombia, México, Brasil, todos esos productos traían. ¿Qué hacemos? Pero ¿qué ventajas tenemos comparativamente? Tenemos el cobre, tenemos ese tema, somos ingenieros, ¿cuántos somos? Tenemos 3.000 horas al año de ingeniería,
tenemos las mejores máquinas, tenemos CNC, todo perfecto. ¿Qué hacemos? Empezamos a hacer los seccionadores de potencia que lo traían de Italia. Empezamos, ¿cuántas componentes tiene? Tiene como 115 componentes, perfecto. Tú haces esto, nos organizamos. Eso fue acá en Perú, una asociatividad. Y empezamos a reducir los costos, o sea, a 3 veces le bajamos los costos. Y todavía con la licencia, con autorización todavía de Italia. Entonces empezamos y nos metimos a los transformadores. ¿Quién era el rey? ABB y otras empresas importadoras. Y les ganamos. Tenemos el 70% del mercado de transformadores y distribución eléctrica como asociatividad. Pasamos de 120 millones, esa asociatividad de 100 millones de facturación a 800 millones. Compramos nuestro territorio acá en Ancón. Tenemos el centro de innovación tecnológica el más grande de América Latina por sus equipos de última generación. Desarrollamos nanotecnología sin la intervención del Estado, solamente por la presión o por la oportunidad que el mercado nos decía. ABB, ahorita le fabricamos los transformadores ABB con su marca. Y hemos desarrollado transformadores ecológicos que exportamos. Hacemos los aisladores, uno de los mejores, de los 3 mejores que hacen en el mundo, uno de los terceros somos nosotros, los aisladores silicona, que lo compramos a Estados Unidos como materia prima. Entonces, a eso me refiero, o sea, no es, es lo que el mercado, pues decía, si el mercado nos pide mangos cuadrados, tenemos que hacer mangos cuadrados. Agricultura, todo es agricultura familiar y a nadie se le ocurre, nadie tiene un pensamiento disruptivo en ese campo que existe. Nosotros sí lo tuvimos, rompimos los paradigmas y ahora somos reconocidos y no necesitamos publicidad. O sea, ahora estamos metiéndonos al tema del litio, estamos metiendo a la batería porque queremos desarrollar. Tenemos todo, tenemos impresora 3D, CNC, tenemos todo. Pero lo que falta son productos que entren al mercado, no la infraestructura productiva, ni el conocimiento, sino el producto que tiene que meterse. Y para eso sacamos la ley de parques industriales, porque eso nos reducía costos de operación. Hacíamos compras corporativas. Nuestro material, consolidamos un contenedor, lo traemos. Y me gustó mucho lo que yo vi en España, en la General Motors, que ellos no tienen almacenes. Los llama seccionadores logísticos. Había una empresa que traía el contenedor a ese lugar y ellos seccionaban toditos los productos y venía otro camión y le iba a la línea de ensamblaje. Por costo, era la única forma y bajaban del contenedor y lo colgaban en los contenedores para la línea de producción en 90 segundos. Entonces, eso nos mostraba que es un tema de la productividad. Si no desarrollamos tecnología para mejorar la productividad, nuevos métodos, todo, no vamos a poder competir. Podemos hacer un bonito mango cuadrado, pero va a costar 10 veces de lo normal, entonces nadie te va a comprar. Entonces, de eso se tratan los parques industriales. A eso me refería, ¿no? Ahora que has tocado el tema logístico, ¿cuál es la incidencia en la actividad que tienen de la distribución logística para la eficiencia y la competitividad de vuestros productos? ¿Cómo funciona ahora mismo la distribución logística? Ya no en el país, sino para vosotros, para Tempo. Mire, hay que verlo como ingeniero industrial de procesos. Hay logística de entrada y hay logística de salida, la distribución, todo. Eso influye mucho para que llegue al consumidor final o al destino final. Entonces, tenemos que, o sea, tiene que ser, para que la materia prima, la logística que ingrese al proceso, eso es lo que yo vi en España, era carísimo. Entonces se creaban nuevos negocios, nuevos métodos, formas de reducir costos y ¿no es cierto? Y sobre todo mejorar pues, los tiempos que se esperan, ¿no? Y la salida, la distribución, la carretera, ese de Zaragoza, por ejemplo, Plaza tenía pues, avión, tren, tenía todo. Si tú vas a Brasil tiene un tela de araña de trenes. Si vas a Estados Unidos, ni hablar. ¿Nosotros qué tenemos? Estamos discutiendo, o sea, podemos hacer todo. Por eso que nos metimos en un producto de electricidad, porque tenemos ciertas ventajas, y teníamos de ventaja. ¿Cuál fuera nuestra desventaja de ese grupo? Era que no teníamos espacio para producir, porque crecíamos tanto. ¿Ya? Compramos un terreno de 2.000 metros,
y pensaba que ahí íbamos a estar conformes, satisfechos. No, al año y medio ya necesitábamos el doble de eso. Y al otro año ya la municipalidad le quitó la zonificación de industrial, lo puso comercial y ya nos estaba votando. Eso está, en Lima no existe zonas industriales. Todos tienen problemas con la municipalidad. Todos tienen que coimear al supervisor para que les permitan 6 meses más, 6 meses más. Entonces no hay una política. Ese lamentablemente es el gran hándicap que sigue teniendo la industria, que es en Perú, la infraestructura pues, casi inexistente, ¿no? Porque quieras o no, si trabajas en una industria auxiliar que va a depender de que tu entrega sea en tiempo y forma, pues te estás jugando mucho si no llegas a tiempo. Ese ejemplo logística, le digo Gamarra, por ejemplo. ¿Ves? Todo el mundo va a Gamarra, pero la odisea que tienes que pasar, el drama, el estrés que tienes que ir, y no solamente para los que no tienen que ver nada con Gamarra, los taxistas, los ómnibus, todos los trenes, todos están congestionados, la inseguridad, todo. Porque es un tema territorial, es un problema que se ha creado. Ahí lo único que se beneficia son los dueños de las galerías. Esa industria es la que se beneficia. Y los otros son de supervivencia nomás. ¿Cómo es posible que el costo del metro cuadrado en Gamarra esté $20.000? Ahora con la pandemia se ha caído todo, ha bajado. Entonces, tenemos Ancón, ahí tenemos, pero no enfoca, pues tenemos la ley de parques industriales, el PITE, y tenemos el Sistema Nacional de Parques Industriales, donde el Estado interviene para estos temas, pero no es su prioridad, no es su prioridad, porque si se ponen a fabricar así como hicimos nosotros con los transformadores, vamos a quitarles el negocio a ciertos importadores, y ellos tienen influencia en el gobierno, colocan ministros, colocan funcionarios para ponerle trabas. Mira, a nosotros que exportamos de Estados Unidos la silicona, la SUNAT nos cayó la SUNAT, ¿y qué nos dijo? Nos puso una partida arancelaria como pegamento de zapato y por tanto teníamos que pagar impuestos. Oiga, señor, existe seguramente la partida. Claro, pero si la partida lo usan en el mundo, yo como era congresista tuve que ir a la SUNAT y decirle, voy a denunciar al Congreso de los Estados Unidos porque usted está poniendo un obstáculo a un acuerdo internacional. Claro. Usted me está cambiando la regla, porque yo necesito de Estados Unidos esa materia prima y usted me está poniendo una traba. Tuvieron que retroceder, pero al día siguiente le cayeron, le rebuscaban a la empresa y a toda la cadena comenzaron a rebuscarlo. ¿Y quién manda eso? Eso es una, y yo te lo digo como es congresista que tengo los documentos. Era un absurdo. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar si eso era antes de la pandemia? O sea, ahora en la post-pandemia, ¿qué? ¿Vamos a heredar, vamos a trasladar esos problemas? No, tenemos que tener un pensamiento disruptivo. Tenemos que ser ahora, porque lo que necesitamos nosotros es reconstruir. Y como la industria no ha existido, no sentí un ambiente ideal, entonces es la oportunidad de hacerlo. Entonces, ojalá que hay que insistir hasta que... Pero yo te pregunto, el eco que estáis mandando hacia todo en este caso el gobierno, bueno, que ya le queda menos, ¿hay recepción de todo lo que estáis haciendo? ¿Se ve que se puede hacer algo con la industria, con el sistema que está ya enraizado, que hay posibilidades de cambiar, que hay alguna posibilidad de que esto pues no se va a eliminar, pero que se pueda ir modificando de alguna manera poco a poco, que sí, no en general, sino sectores por sectores? Sí, hay aspectos, porque justamente yo estoy haciendo un trabajo, comenté con César, como tengo toda la información, tengo la historia del año 2011, como por sectores, porque como tenemos código de SIU y tengo todas las ventas. O sea, si tú me das un RUC, yo te digo qué empresa es y te digo cómo ha vendido desde el año 2011. ¿No es cierto? Entonces, pero no lo tengo para seguir a la empresa, sino para ver cómo ¿de qué pertenece? Este sector de plástico, este sector de cuero, este sector de transformadores, este de arreglo de motocicletas, y son miles. Hay que ver cómo ha evolucionado y por región te lo puedo ver, dónde están cayendo todo. Ese es un dato para saber qué hacer. El otro factor es que nosotros sí si tienes un plan, una estrategia que va a responder a una oportunidad de mercado, lo hemos hecho, pero tienes que juntarte con las personas ideales.
logramos romper el individualismo. Sabíamos que si no nos uníamos, no bajábamos costos, si no nos teníamos confianza, no podíamos nosotros emprender riesgos. Entonces, y por eso, antes, individualmente, por ejemplo, yo me compro mi torno CNC y me compro mi centro de mecanizado. Pero ¿cuántas horas voy a trabajar? 4 horas nomás. ¿Y las otras? Entonces nos dimos cuenta, un momento, tú compras tu CNC y yo compro el torno. Y yo lo que quiero de torno, tú me lo vas a hacer y ya tienes 8 horas de trabajo. Y tú le ofreces. Y así empezó, y así que fuimos nosotros los que introducimos el CNC. César, ¿se acuerda lo que hicimos en el Senati? Trajimos a proveedores. Ni el Senati tenía el CNC. Lo hicimos y empezamos a traer y cambiamos la metalmecánica acá. Ahora todo es virtual. Tenemos los mejores software. O sea, todo es virtual. Está bien, ahora lo que falta es mercado, lo que falta es estrategia de políticas que ayuden, no que nos den, que nos regalen. Pues yo decía, nosotros podríamos hacer 10.000 camas UCI en 3 meses. ¿Pero homologadas? Más barato de lo que han comprado. La pregunta es la homologación. Porque la producción sí, pero creo que la homologación es lo que... Ese es el palo en la rueda. Así es. Pero si me permites, Fernando, Ángel, bueno, como siempre, los programas tan interesantes, parece que no pasará el tiempo, pero pasan. Yo quisiera comprometerlo, Ángel, a una próxima oportunidad, poder concluir este tema y sobre todo, ¿no? Ver las posibilidades de cómo poder interconectar y poder tener una relación mucho más fluida, lo que tiene que ver con negocios, los polos desarrollos y los polígonos industriales entre Perú y España. Sí, brevemente, por favor, porque ya se nos acabó el tiempo. Porque este es el centro de por qué la industria es estratégicamente relevante. Solamente como ejemplo, mire, Estados Unidos en el año 1800, la PEA está dedicada a la agricultura. Casi el 90% de toda la masa trabajadora estaba en agricultura. Miren, o sea, y en 200 años bajó. Y uno se pregunta, ¿qué? ¿Que se cayó la agricultura? No, señores, no se cayó, sino que mejoraron, desarrollaron tecnología, ¿no es cierto? Ahora hay más agricultura y mucho mejor, más eficiente, pero necesita muy poca mano de obra. Entonces, mire, y los TIC, la tecnología de información y comunicación, en el año 1800 había TIC, había tecnología. ¿Y cuál era esa tecnología de esa época? El caballo, la diligencia, el jinete que corría con las flechas de los indios. Había, ¿no? Pero mire cómo comienzan a crecer ya con la guerra, con Edison crearon el telégrafo, pero todo eso, señores, se puede crear, se puede innovar todo, pero hay que hacerlo, hay que instalarlo, se necesita servicios, se necesita industria. Ahí está. Los servicios y la industria siempre están acompañando. Yo no quiero complementar la que comparta la presentación de PowerPoint porque aparentemente no la hemos terminado. Sí. Sería bueno que lo... Sí, te lo paso. Sí. Entonces, y con esto termino. Miren, mientras nosotros nos quejamos de que el 0.7 que invierte, que son millones, lo dedicamos solamente a estudios de investigación aplicada, puro informes, tesis y desarrollo tecnológico, 73%. Y los países más industrializados, más tecnología, lo utilizan más en desarrollo tecnológico. Eso es lo que acá estamos en lo académico, que es bueno como línea base, digo, pero para entrar al mercado eso no te sirve. Te sirve si es que lo desarrollas. Ese es el gran problema que tenemos. Yo creo que con eso, y la industria es el mejor espacio de las innovaciones, el desarrollo tecnológico. Y César, tú los conoces. Hemos desarrollado, hemos creado, inventado, hemos hecho hasta nuestros propios laboratorios y lo tuvimos que certificar. Y lo tenemos 3 certificaciones internacionales. Nuestros equipos están acreditados. Yes. ¿No? Pues nada, yo creo que ha sido una explicación se van a tomar fotos, bastante extensa Sí, yo creo que es importante, sí, sobre todo importante, ¿no? Entonces, yo creo que quedas comprometido esto, Ángel,
de seguir esta charla y sobre todo una segunda parte, ¿no? Que ha quedado un poco pendiente de lo que es el desarrollo de los polígonos industriales y también algo que podríamos nosotros que estamos buscando, ¿no? Esa sinergia que podemos generar también con los polígonos industriales de España, negocios entre Perú y España a raíz de estos polos de desarrollo que vienen a ser los parques industriales o los polígonos industriales. Bueno, el Ellos tiempo nos pueden, ha quedado ahora con cortísimo. la ley, ellos pueden, ¿ah? Con la ley pueden venir Ujú, y les permite, y solamente con gobierno regional tienen que pedirle permiso al Ministerio de Producción. Ese es lo bueno de la ley. Y claro, se pueden instalar y meter empresas, ¿ah? así es. Eso Pues puede Después de hacer. la nada, pandemia sí, estaremos por ahí. así es. Pues nada, muchas gracias Ángel, muchas gracias César, muchas gracias Fernando. Un fuerte abrazo y Ángel, quedas comprometido a ver cuándo podemos conversar, si es posible la próxima semana o más adelante para poder concluir este tema. Bueno, muchas gracias a todos Para mí es y, un honor, para mí será un y honor como compartirlo. siempre por Activa Sí. Radio, nos estamos encontrando el próximo viernes. Pues un abrazo a Gracias. todos, un Ok, saludo. Hasta luego. buenas tardes, nos Gracias, vemos. gracias. Hablamos, César. Ok, gracias. Ha sido un honor para mí. Gracias.